Bien. Buenas noches. Continuamos con la materia de síntesis bíblica 4. Estamos viendo el Nuevo Testamento y esta es la cuarta clase. Para hoy queríamos ver los libros o las cartas de Primera y Segunda de Tesalonicenses y Primera y Segunda de Timoteo. Empezamos con Primera de Tesalonicenses. Como ya les he dicho las otras veces, todo lo que yo voy hablando les va a figurar a ustedes en la nota, lo tienen todo en el material. Un segundo porque a mí me desapareció la pantalla. Ustedes tienen todo el material en sus notas y las filminas también van a tener acceso a eso. Todo lo que yo tengo resaltado también en mis bosquejos los tienen ustedes en la pantalla y después van a poder acceder a este archivo. Ahí está. Primera de Tesalonicenses, hay un versículo ahí del capítulo 5, versos 4 y 6, dice así: pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Todos los versículos que yo he ido copiando son de la Nueva Traducción Viviente. El libro de Tesalonicenses presenta al Señor Jesucristo como el que ha de venir. Las dos cartas tienen este tema como tema central, el regreso personal del Señor Jesucristo. Por eso en una parte aparece esta expresión: he aquí que Él viene. También el apóstol Pablo resalta o intenta transmitir ánimo, consuelo y exhortar a los creyentes en este proceso, en su proceso de santificación. Como decía recién, el escritor es el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y acá está acompañado por Silas y Timoteo, o Silvano, también dice en la versión, en la Reina Valera. Destinatario es la iglesia de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad griega, capital de Macedonia, importante centro comercial, y tenía un puerto muy grande ahí sobre el mar Egeo. También nos dice el material que desde la ciudad, separada por una bahía, podía verse el monte Olimpo, que era un lugar donde los griegos decían que eran donde moraban sus dioses. La iglesia de Tesalónica nació durante el segundo viaje del apóstol, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo en Hechos capítulo 17. Si ustedes tienen ahí a mano sus Biblias, sería bueno que busquen ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 17, y van a ver al final del capítulo 16, hay un relato del encarcelamiento en Filipos, de cuando Pablo y Silas están en la cárcel, y ahí son golpeados, maltratados. Entonces, es muy probable que ellos, cuando llegaron a la ciudad, a Tesalónica, todavía hayan tenido en sus cuerpos los golpes de los latigazos y todo el maltrato que habían sufrido en la cárcel. Pero como leemos en el libro de los Hechos, esto no fue para ellos un motivo de tristeza, sino al contrario. Ellos cantaban himnos, ¿se acuerdan? Ahí a medianoche, cantaban alabanzas, y hubo un obrar sobrenatural, se sacudieron los cimientos. Bueno, todo eso está relatado en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Ellos se tienen que mover a Tesalónica y morando ahí es que comienza a instaurarse o dar origen a la iglesia de los tesalonicenses. El propósito de esta carta dice que por causa de la persecución, Pablo y sus compañeros dejaron Tesalónica yéndose a Berea y luego a Atenas. Ahora, ellos se quedan preocupados
al tenerse que ir después, luego de Tesalónica, por la iglesia que habían dejado. Entonces ya desde Corinto les escribe una carta para afirmarlos en la fe. La fecha en que fue escrita esta carta, entre los años 51 y 54 después de Cristo, son las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo. Como decía recién, la escribe desde la ciudad de Corinto. Y divisiones principales del libro: la venida del Señor como esperanza inspiradora, eso está en el capítulo 1. Ahí resalta un pasaje que dice, siempre damos, en 1 Tesalonicenses 1:2, dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ahí yo me anoté como un principio práctico y para preguntarles a ustedes si tenían algún lugar donde anoten un listado de sus oraciones y donde puedan poner algunas oraciones y también las respuestas que el Señor les ha ido dando. Yo he visto que el pastor Eduardo tiene un lindo hábito de tener un cuaderno donde él anota oraciones, o sea, anota oraciones, motivos de oración, pero también es interesante que hay algunas oraciones que él las redacta. Hay veces que cuando escribimos, no sé si a ustedes les pasa, tenemos más tiempo para detenernos a pensar bien en cada palabra, ¿no? A veces cuando mandamos un mail o un mensaje de texto, lo podemos redactar mejor que por ahí algo que lo decimos rápido. Y a veces pasa también así con las oraciones, cuando es lindo a veces escribirlas, porque nos detenemos bien a pensar cada palabra. Y sería un lindo hábito que pudiéramos incorporar, el tener un cuaderno donde pongamos los motivos de oración y también las respuestas, ¿no? Incluso con fecha. Y después con los años decir, me acuerdo cuando estaba orando por esta situación, que la verdad que la estaba pasando mal, y después ver que al tiempo el Señor contestó. Bueno, eso también a nosotros nos sirve de ánimo y también de testimonio para otros. Más adelante la carta sigue en el capítulo 2, dice, alientos para el servicio. Punto 3, esperanza purificadora. Ahí les leo algunas cositas que ustedes no la van a tener en la pantalla, pero sí lo tienen en el material. Dice que a pesar del gran crecimiento de la iglesia de Tesalónica, todavía había viejas costumbres que dejar y nuevos pasos por aprender. Ahí el apóstol es hasta muy específico en qué cosas tenían que dejar, algunas prácticas desordenadas, y en el verso del capítulo 4, versos 11 y 12, les pide que se ocupen de sus negocios y de trabajar, para no pasar necesidad y ser respetados por los no creyentes. A ello me noté como una pregunta, ¿por qué será que el apóstol Pablo tiene que decirle esta cosa o esta recomendación a los tesalonicenses de que se fueran a trabajar? Bueno, y la respuesta es un poco que ellos estaban muy fascinados con la segunda venida del Señor Jesucristo, y habían descuidado ciertas labores, como que era inminente el regreso del Señor, y ellos, algunos habían dejado de sus trabajos. En el capítulo 4 nos habla de una esperanza consoladora, y leemos ahí los versículos 16 y 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Parecería que este pasaje es tema de otra materia, que habla de la segunda venida, pero lo quise poner porque era algo que estaba pasando ahí en la iglesia de Tesalónica, y era que muchos falsos maestros estaban diciendo de que la venida del Señor ya había sido, ya había ocurrido la segunda venida. Entonces
entre la gente, los fieles de la iglesia, había algunos que habían perdido sus familiares producto de la persecución, y tenían ese temor de decir, pero si ahora viene vuelve, o ya vino el Señor Jesucristo y mi pariente, no sé, algún conocido o algún vecino mío ya falleció y no va a poder estar presente, entonces él tiene que aclarar, y es bien gráfico como lo dice ahí en el verso 16, dice, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Y después dice, luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra. Entonces le estaba hablando primero de que no había ocurrido todavía, pero les daba esa tranquilidad de que aún las personas que estaban fallecidas no iban a perderse la venida del Señor Jesucristo. Capítulo 5, un llamado a velar. Ahí no solo estar despiertos, sino alertas, en el verso 4, listos y equipados. Ahí en el verso 8 también usa una imagen que la vuelve a usar en otro libro. Acá, Tesalonicenses, estamos en el capítulo 5, verso 8, dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. ¿Le suena eso? Lo usa en otro de sus cartas. Y dice, con la esperanza de salvación como yelmo. Y bueno, finaliza la carta dando una serie de instrucciones prácticas, desde el verso 12 al 22, ahí la anoté el listado porque son todas muy interesantes. Dice, honrar a los líderes en la obra del Señor, amonestar a los perezosos, alentar a los desanimados, que bueno cuando alguien nos puede animar cuando nosotros estemos desanimados, pero también nosotros poder ser instrumento del Señor para animar a los que necesitan ánimo. Cuidar a los débiles, ser pacientes con todos, no pagar mal por mal, hacer el bien, estar siempre alegres, no dejar de orar nunca, ser agradecido en toda circunstancia, ¿no? Y cómo cuesta en las circunstancias difíciles ser agradecido. No apagar el Espíritu Santo, no menospreciar las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno, alejarse de toda clase de mal. Tiene mucho material para extraer. Estos libros son cortos, son de pocos capítulos, pero seguramente en sus Biblias, como la mía, está prácticamente todo subrayado porque son todos principios muy importantes y muchos versículos que nos suenan bien conocidos. Segunda Tesalonicenses. Avanzo un poquito y después doy un espacio a ver si hay alguna consulta. Dice en el capítulo 2, verso 15, con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Igual que el anterior, presenta a Jesucristo como el que ha de venir. Ahora, se diferencia la primera de la segunda carta, en que la primera fue escrita para consolar a los afligidos y aclarar algunos puntos importantes. La segunda carta fue escrita para corregir errores de doctrina y conducta y dar un mensaje de consuelo y de fortaleza para los que permanecían fieles. Acá vamos a ir viendo la segunda carta, que se empiezan de nuevo, como en otras regiones, como nos pasó en Colosenses, se introducen mensajes erróneos y el apóstol tiene que corregir esas falsas enseñanzas. Propósito. El propósito de la carta dice que había en Tesalónica un grupo que generaba una especie de psicosis colectiva con el tema de la segunda venida de Cristo. Esto obviamente traía en la gente ansiedad y confusión. Algunos falsos maestros esparcían la creencia de que el día del Señor ya había venido. Incluso dice que hacían circular falsas cartas como que habían sido escritas por el propio apóstol Pablo. Ahí en segunda de Tesalonicenses 2, capítulo, verso 1 y 2, dice así. Hace mención, a esto, de que habían hecho circular cartas, incluso como que habían sido escritas por él. Y los pone el apóstol en evidencia de esa mentira, ese error. Por lo tanto, el apóstol Pablo escribe su segunda carta con los siguientes propósitos.
consolar a los creyentes, corregir falsas enseñanzas y amonestar a algunos. La fecha que fue escrita entre los años 51 y 54 desde Corinto. Las divisiones de esta carta: salutación y acción de gracias. En el capítulo 1, desde el verso 6, ya la certeza de retribución en el juicio. Ahí él habla de que los que persiguen a la iglesia van a tener una retribución. Ahí, si ustedes leen en el capítulo 1, desde el verso 6, dice, bueno, habla fuerte: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y habla, perdón, estoy leyendo mal. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, quiero dar reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí está usando una expresión fuerte en cuanto a juicio que va a haber sobre la gente que persistió en cuanto a negar al Señor, pero también que en su conducta perseguían a la iglesia. En el capítulo 2 ya habla de la apostasía, desde el verso 1 al 12. Ahí leo algo también que ustedes no van a tener en la pantalla. Dice que en la primera carta Pablo hizo énfasis en la necesidad de estar preparados para la segunda venida de Jesucristo. Pero al aparecer falsos maestros que distorsionaron ese mensaje, empezaron a afirmar que esa segunda venida del Señor Jesucristo ya se había ocurrido. Y dice que probablemente hubiera dicho, esta gente probablemente justificaban como que la persecución que la iglesia o los cristianos estaban teniendo era parte, o que estaban experimentando la gran tribulación, ¿no? Entonces usaban ya parte de las escrituras, pero sacada de contexto o fuera del tiempo, diciendo que ellos ya estaban viviendo la gran tribulación. Dos de esas señales se mencionan en el... perdón. Entonces, hay lo que el apóstol les quiere dar tranquilidad a los cristianos en la iglesia a los tesalonicenses, de que el Señor había dejado señales claras de cuándo iban a ocurrir estos tiempos. Si bien él dice, el día y la hora nadie lo sabe, pero sí va a haber algunas señales que van a ocurrir y que a la iglesia les va a dar, va a abrir sus ojos para entender de que ese tiempo se acercaba. Y uno de ellos era la apostasía, y el otro es la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es volverse atrás, y el hombre de pecado al que se refiere Pablo es el anticristo, que también habla el libro de Daniel, y el propio Jesucristo habla de esto. Todo esto no hay tiempo para hablarlo ahora porque son temas de otra materia, pero sí es importante saber que él tenía que anticiparle o hablarle a la iglesia para que no se preocuparan y no creyeran de que ya estaban viviendo los tiempos, digamos, la segunda venida de Cristo. En el capítulo 2, desde el verso 13, da también palabras de afirmación, y termina el capítulo 3 con salutación, con saludos y una bendición final. Acá, de nuevo, en el capítulo 3, él usa, en el verso 10, dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿no? Es un versículo que sabemos usar frecuentemente, pero, de nuevo, él lo tenía que retar a que no se quedaran de una manera pasiva esperando la segunda venida del Señor, sino que continuaran con sus labores, que mientras ellos trabajaran,
también evangelizaran, ¿no? Que no se paralizaran, sino que continuaran con su trabajo, para no ser gravosos y también para ser de buen testimonio para los que no, los de afuera, es decir, los no creyentes. Yo me acordaba, cuando leía esto, me acordaba que hace unos años atrás, cuando mi mamá me contaba que cuando ella iba al grupo de jóvenes en su iglesia, se hablaba mucho de que Cristo viene, y de hecho, en la generación de ella, estoy hablando hace, bueno, 50 años atrás, un poquito más, algunos no veían con buenos ojos de que ella fuera a la universidad a estudiar, y es más, se animaba al grupo de jóvenes que todos fueran al instituto, a hacer un instituto bíblico, que no tuvieran una profesión, y mi mamá me contó eso y me recordaba esto, de que posiblemente eso le hubiera pasado un poco a los cristianos en Tesalónica, que por el afán de la segunda venida se habían paralizado su vida y habían sido engañados por estos falsos maestros, como que el Señor Jesús ya había venido y que incluso ellos se habían quedado. Entonces, imagínense la intranquilidad que había, y que Pablo tuvo que ordenar un poco todo este asunto. No sé si hasta ahí hay alguna consulta, porque yo ya ahí estaría entrando a 1 Timoteo. Consulta no hay en el chat. Hay un comentario Bueno. de Judith. Dice, Pablo estaba preso en Roma. Lucas lo visita como médico, aprovecha para pedir que escriba desde allí para la gente que está afuera, por todo lo que estaba pasando. ¿Es una pregunta o me decía? No, es un comentario de Judith. Bueno, gracias, Bueno. Judith. Sí, ahí vamos a ver ahora en primera de Timoteo, ahí tengo anotado que hubo dos encarcelamientos del apóstol Pablo. Entre medio hubo un tiempo donde él estuvo en libertad y también él escribió. Acá, como decía al principio, Tesalonicenses fueron las primeras cartas que él escribe, y ahora cuando entremos a Timoteo, sobre todo segunda Timoteo, es la última carta que le escribe. Entonces nos ha quedado justo en la misma clase lo primero que escribe el apóstol, o las primeras cartas, y la última carta. Así que es interesante cómo quedaba así la clase de hoy. La de 1 Timoteo no me quiero adelantar, pero la escribe en ese periodo en donde él tuvo un tiempito digamos, de libertad. ¿Avanzo? ¿Les parece bien? Sí, Hernán, Gracias ahí por el comentario. permiso, Hernán, quería Sí. remarcar eso que dijiste último, de que obviamente ustedes saben, los libros del Nuevo Testamento no están ordenados cronológicamente como fueron escritos, ¿no? Entonces, si bien Tesalonicenses está casi al final del Nuevo Testamento, pero como dijo Hernán recién, fue una de las primeras cartas que escribió el apóstol para las dudas que había en ese momento, ¿no? Pero también siempre buscando la aplicación práctica. Si alguna vez les toca dar un mensaje de esperanza en un sepelio, creo que las palabras de ahí que leíamos del capítulo 4 de Tesalonicense son esperanzadoras, ¿no? Entonces, pueden usar otros pasajes, pero ese es uno de los pasajes recomendados para esa ocasión muy oportuna, en que las personas que están despidiendo a un ser querido están abiertas a escuchar y recibir el Evangelio. Entonces, ténganlo en cuenta, si alguna vez les toca la oportunidad, entonces ya saben, 1 Tesalonicenses 4, y ahí van a encontrar buen material, ¿sí? Perdón, seguimos, Hernán, con vos. Muy bueno, gracias. Sí. Ahora, lo tengo por ahí, quizás no lo dije, pero qué bendita esperanza, ¿no? Cuando, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ir a un velorio, cuando no está esta esperanza de que los muertos en Cristo resucitarán primero, comparado con los velorios en donde tenemos esa seguridad, esa paz, ¿no? Como el ambiente es totalmente distinto. Y eso trataba el apóstol Pablo de transmitirle.
de que sus familiares habían sido, muchos de ellos, perseguidos y matados por el Evangelio, y que obviamente iban a resucitar con Cristo, y que tuvieran esa esperanza en un pronto reencuentro. Primero Timoteo dice en el capítulo 6, verso 12, pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó, y que declaraste tan bien delante de muchos testigos. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Timoteo, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, presenta a Jesucristo como nuestro maestro. Acá Pablo le escribe esta carta con la finalidad de alentarlo, apoyarlo e instruirlo. En la primera carta el tema es advertencia contra los falsos maestros e instrucciones en cuanto al ministro cristiano, cualidades, deberes, relación con la iglesia, su hogar y el mundo. Tanto la primera los dos cartas de Timoteo como la de Tito son llamadas epístolas pastorales, porque son tan llenas de recomendaciones para los líderes, para los pastores y los encargados de cuidar a la iglesia. Ahora también, tanto Timoteo como Tito habían compartido muchas mucho de las vivencias del apóstol Pablo, por lo tanto no hay en estas cartas descripciones de sus encarcelamientos, porque no era necesario, o tampoco tiene Pablo que defender su apostolado al escribirle a Timoteo, porque siempre estuvo al lado de él, incluso desde bien joven. Entonces no tiene Pablo que hacer mención a esto, cosa que sí tuvo que hacer en otras cartas. Estas cartas abundan de instrucciones para la marcha correcta de una congregación. Se enumeran las cualidades que debe poseer y desarrollar los responsables de las iglesias, resaltando la necesidad de permanecer en la sana doctrina. De nuevo, continuamente las enseñanzas del apóstol Pablo, o digamos, de Dios, a través del Espíritu Santo y escrita por Pablo, son continuamente atacadas por falsas enseñanzas, por herejías, por filosofías humanas. Entonces, de nuevo, tiene que Pablo recordarle a Timoteo que guarde la sana doctrina. El escritor de esta carta es el apóstol Pablo, como siempre bajo la guía del Espíritu Santo, y es, como decía al principio, las últimas cartas, las últimas palabras del apóstol Pablo, ya anciano y próximo a terminar su carrera. Escribió primero de Timoteo y Tito en el periodo de libertad que tuvo después de su primer encarcelamiento. Y segunda de Timoteo la escribe ya nuevamente preso en Roma y listo para partir del mundo bajo la puerta del martirio, ¿no? En el primer encarcelamiento habían sido los judíos los que lo habían apresado, y acá ya directamente Roma era la que lo tenía él preso, o el gobierno romano. El destinatario es Timoteo. Sabemos por el libro de los Hechos también y en sus cartas que Timoteo era de madre judía y padre griego. En 2 Timoteo capítulo 3 nos dice que él conocía las escrituras desde niño, y que él era de la región de Listra. El propósito de esta carta. La iglesia de Éfeso, de la cual Timoteo era pastor, estaba amenazada por dos peligros principales: las herejías de los pseudos teólogos, también hemos llamado en otros capítulos o en otros libros como los gnósticos, y el legalismo de los judaizantes. ¿Se acuerdan que los judaizantes trataban de imponer un montón de tradiciones, de costumbres, para que los nuevos convertidos pudieran ser salvos? Dice acá el material que 4 años después de haberse ido de Éfeso, desde su prisión en Roma, Pablo escribe la epístola a la iglesia de Éfeso cerca del año 62.
pero la carta a Timoteo fue escrita 3 años después, cerca del año 65. Ahí les leo una nota que no sale en la pantalla, pero me pareció interesante, por eso está también en el apunte. Dice que del relato de Hechos 19, parece que Pablo había hecho una gran obra allí, en Éfeso, y una multitud se había convertido al Señor. En los siguientes años el número de convertidos continuó creciendo. Dentro de los 50 años siguientes, los cristianos de Asia Menor eran tan numerosos que los templos paganos quedaron casi desiertos. Imagínense qué gran obra y qué importante el crecimiento de la iglesia en esos años, que los templos paganos, que eran muchos, habían quedado prácticamente deshabitados o con poca gente. Divisiones principales. Saludo en el capítulo 1, desde el verso 3 al 20 ya le habla a los falsos maestros y habla también de los ministros verdaderos. En el capítulo 2, instrucciones para la congregación, y en el capítulo 3, instrucciones para los responsables de la iglesia. Ahí anoté yo, dice que se mencionan al menos 17 requisitos que debe cumplir un obispo o líder de la iglesia. Ahí está todo listado, quizás ustedes en otras versiones, yo lo tomé de nuevo de la nueva versión internacional, en la Reina Valera por ahí lo dice con otras palabras u otros términos, pero son todos muy interesantes. Primero, que lleve una vida intachable, ¿no? Qué importante que los líderes de las iglesias tengan una vida intachable. Que sea fiel a su esposa, tener dominio propio, vivir sabiamente, tener buena reputación, ¿no? En la iglesia y también de los de afuera. Ser buen anfitrión en su casa, con capacidad para enseñar, ¿no? Que los líderes, los pastores, sepan instruir a la iglesia, que no se emborrache, no ser violento, ser amable, que no busque peleas, no amante del dinero. De nuevo, hay una parte donde habla del tema del dinero, como muchas veces desvía la atención y muchas veces a algunos líderes los ha desenfocado. Que dirija bien a su propia familia, que sus hijos lo respeten y obedezcan. Es su primera iglesia, ¿no? La familia. Que no sea, habla la Reina Valera, usa la palabra neófito. Acá usa un nuevo creyente, alguien nuevito. Que tenga humildad. Que tenga buen testimonio también de los no creyentes, de los de afuera, de los vecinos, ¿no? Más adelante, desde el verso 8, se mencionan al menos 12 requisitos que deben cumplir un diácono. Dignos de respeto, íntegros, que no se emborrachen, no deshonestos con el dinero, comprometidos con la fe, que vivan con la conciencia limpia, que sus esposas sean dignas de respeto, que no calumnien a nadie, con dominio propio, fieles en todo lo que hagan, fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás en su casa. De nuevo, una tabla extensa, importante, y que bueno, que cada uno de nosotros veamos ahí qué áreas tenemos que desarrollar o pedirle al Señor que nos ayude para ser algún día convocados, ya sea para cumplir algún rol dentro de la congregación o como recién hablaban ahí con Víctor, a donde el Señor nos lleve o los lleve. Que seamos personas de testimonio, dignos de respeto, íntegros. Bueno, todas muy, muy importantes. De cada una de ellas podemos hacer toda una enseñanza. Instrucciones para el pastor, hay capítulo 4 al 6. Pasamos a 2 de Timoteo. Ahí el pasaje que marqué como principal, en el capítulo 2, verso 15, dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica
correctamente la palabra de verdad, ¿no? Ahí varias veces el apóstol Pablo lo anima a Timoteo a instruirse en la palabra, ¿no? A estudiarla para justamente poder rebatir a estas falsas enseñanzas con la verdad. Escritor, bueno, la epístola de 2 Timoteo es la última carta escrita por el apóstol Pablo. Ya anciano, esperando el tiempo de su partida, redactó bajo la inspiración del Espíritu Santo esta carta a su amado hijo espiritual. Le exhorta repetidamente a permanecer fiel a pesar de toda la oposición. Se repiten las palabras como fe, firmeza y triunfo. Imagínense ustedes que están escribiendo una carta y saben que están próximos a partir, ¿no? Que les quedan, no sé, días, horas, que ya saben que el Señor viene a buscarlo, ¿no? ¿Qué palabra? Yo me imagino cada palabra que escribió acá el apóstol Pablo han sido como el broche de oro de todo lo que él escribió, el néctar de su mensaje, encomendando a Timoteo, diciendo, yo me voy a ir, pero continúa con esta labor, y todo su consejo, nuevamente inspirado bajo la obra del Espíritu Santo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero qué importante este mensaje. El propósito. Ahí tienen su nota un poco resumido, pero yo les leo de mi material. Se había levantado una nueva persecución en contra de los cristianos en ese contexto, cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta a Timoteo. En este momento, el protagonista de esta persecución, o quien incita a esa persecución, es nada más ni nada menos que Nerón. Había acusado a los cristianos de incendiar Roma. La Biblia no menciona esa persecución neroniana de los cristianos, pero sí es el contexto en el cual se escribe el 2 Timoteo y las 2 cartas de Pedro. Esta persecución fue la que llevó al martirio a Pablo y seguramente, o la tradición afirma que también a Pedro. El arresto de Pablo fue probablemente tan repentino que sus pertenencias quedaron allí. Leemos en 2 Timoteo 4:13 que incluso él le encarga a Timoteo que venga pronto a verlo, y que le traiga sus pertenencias. Le da un mandado, le encarga que le traiga algunas cosas que habían quedado y que él no las pudo traer consigo. Fue escrita entre los años 66 y 67 después de Cristo. Las divisiones principales: gratitud, aliento y exhortación. En el capítulo 2, aliento en el campo de labor. Leemos en 2 Timoteo 2, 14 al 26 un listado de cualidades, ahí redacta Pablo, entre el obrero aprobado y la de los falsos maestros, como puntos opuestos, ¿no? El obrero aprobado dice que explica correctamente la palabra de verdad, apartado del mal, de vida recta, fidelidad, amor y paz. Que no anda peleando, sino bondadoso, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Me gusta esa versión que dice así. Personas difíciles. Que instruya con ternura a los que se oponen a la verdad. Por otro lado, el falso maestro se pelea por palabras. A veces discuten por pequeñeces. Continuamente conversaciones inútiles, necias, y esas conversaciones muchas veces generan discusiones que no tienen sentido, y son personas impacientes. En el capítulo 3, él da aliento en el campo de batalla. Me gustó, ahí lo puse también en el material, que el intento de Satanás de frustrar la obra de Cristo se intensifica a medida que nos acercamos al final de los tiempos. Continuamente Satanás va creando nuevas herramientas, recursos, y a medida que nos acercamos al regreso del Señor Jesucristo, él intensifica la frecuencia y la intensidad de sus ataques contra la iglesia.
capítulo 4, el final de un vencedor. Ahí me gustó también en el capítulo 4, verso 11, dice, él está hablando, le habla a Timoteo y dice, solo Lucas está conmigo. Creo que eso nos decía recién también ahí en el chat, ¿no? Como nota. Dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ahí está hablando de Juan Marcos, ¿no? Que en algún momento fue una persona que generó una discusión ahí, no se pusieron de acuerdo en cuanto a Juan Marcos y Pablo lo deja, pero qué bueno que años después Pablo reconoce la utilidad de este hombre y lo llama nuevamente al ministerio. Así que qué importante que también nosotros sepamos que si por ahí en algún momento hemos cometido algún error o nos hemos desviado por un tiempo, el Señor continuamente nos da una nueva oportunidad de volver a Él y seguir con el ministerio, con el propósito que Él tenía para nosotros, ¿no? Él no descarta a las personas. Y por último quería terminar hoy con las palabras del apóstol Pablo, que dice así, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Así que podemos decir amén, que nos encuentre así nuestros últimos días, como el apóstol Pablo, poder escribir esas palabras, decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel, ¿no? Hasta el último momento de nuestra vida, que el propósito que Dios tiene para nosotros se complete de manera plena, ¿no? Que no trunquemos, no abortemos el llamado que Dios puso sobre nosotros por alguna mala decisión. Habla ahí también de nuevo el amor al dinero, que nada nos desenfoque, nada nos descarríe de lo que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Así que esto sea también una oración y un norte hacia el cual dirijamos nuestras vidas. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. ¿Algo en el chat? No, en el chat no hay preguntas. Bien. Bueno, espero que se haya entendido y que haya sido útil y práctico, como a veces o otras veces he dicho, más allá de lo que estamos estudiando, que estamos aprendiendo en qué contexto fueron escritos los libros y bajo qué ocurría en la iglesia en esos tiempos, que de todo busquemos la enseñanza y le bajemos una aplicación práctica a nosotros, ¿no? Por eso me gustó terminar con esto de he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Así que bueno, que permanezcamos fiel, como el pastor Eduardo lo he escuchado algunas veces decir a manera de broma, que peleemos la buena batalla y que terminemos la carrera, y no que la carrera termine con nosotros, ¿no? Que a veces el cansancio o la actividad no nos afecte en nuestra salud, sino que seamos sabios en todo lo que hagamos, administrando bien también nuestros tiempos. Así que bueno, no tengo más nada. No sé si alguien quiere decir algo. Yo, si no, termino con una oración o terminamos ahora la grabación. No sé cómo prefiero. Hernán, si me Sí. permitís ahí también siempre tratando de buscarle una aplicación práctica, porque todos los hermanos que están acá estudiando son líderes o se están preparando para ser líderes en un grupo de vida, en un ministerio, en las misiones, donde el Señor los direccione. Qué importante esa lista que vos recién leías
para lo que sería un líder, un pastor, obispo le llama acá, o también para un diácono, un servidor, porque sin duda si no lo están haciendo, hermanos, en algún momento van a tener que conformar un equipo de trabajo, un equipo de liderazgo, y qué bueno es tener en cuenta estos requisitos que Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, para poder seleccionar a las personas que van a ser parte de ese equipo de liderazgo, ¿no? Ese equipo de servicio. Recuerden que nosotros como iglesia no levantamos líderes, nosotros reconocemos los líderes que Dios está levantando. Reconocemos los pastores, reconocemos los obreros, reconocemos los misioneros, la obra que Dios está haciendo a través de las vidas. No es que la iglesia los levanta y los envía, sino que es el Señor el que hace esa tarea, nosotros solamente los reconocemos. Pero gran parte de esto tiene que ver con los requisitos que recién mencionaba Hernán, ¿no? ¿Cuántos dolores de cabeza nos vamos a ahorrar antes de invitar a alguien a sumarse a un ministerio o a un equipo de liderazgo si previamente lo pasamos por este listado? Y bueno, si hay algún área que necesite ser fortalecida, no es para descartar a nadie, sino para ayudarle a que mejore esa área de su carácter o de su servicio o de su relación con el Señor antes de sumarse al equipo y no después, ¿no? Porque si no, va a ser más difícil después cuando ya lo tengamos en este equipo de liderazgo. Bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario, pero procuren siempre en esta materia que está dando Hernán, que es como un vuelo de pájaro de todo el Nuevo Testamento, tratar de buscarle aplicaciones prácticas, ¿no? ¿Cómo aplico yo esto a mi vida? ¿Cómo lo aplico a mi familia? ¿Cómo lo aplico al ministerio donde actualmente estoy sirviendo? Y bueno, traten siempre de quedarse con una partecita práctica de cada una de estas enseñanzas, ¿sí? Bueno, gracias Hernán, ha estado muy claro toda la enseñanza de hoy. Gracias.